Bueno, buenos días, saludar a todos. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El señor ministro está excusado, pero está el señor subsecretario y su equipo. Saludarlo. Y del Ministerio Público está también excusado el fiscal nacional y está Ana María Morales y no sé quién más, Ana María, de su equipo. Tania, bueno, se suman el equipo. Saludar a los senadores, senadoras. Señor secretario, la cuenta. Perfecto. No hay cuenta. Vamos a seguir en la discusión de nuestro proyecto de fortalecimiento de Fiscalía Supraterritorial. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Señor subsecretario, Fiscalía Nacional, muy buenos días. Señor presidente, recordarán sus señorías que quedamos con algunas indicaciones pendientes que iban a ser resueltas al comienzo de esta sesión. La primera de ellas es la que figura con el número 52 en la página 37 de nuestro comparado. Esta incide en el artículo 37 septies, que regula los requisitos para ser designado fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Como sus señorías saben, la situación que se produjo aquí respecto a esta indicación 52 es la relativa a qué se iba a entender por cursos de especialización en materia penal. Hay una propuesta que se ha hecho llegar a esta Secretaría, la hemos repartido a sus señorías. Ahora la vamos a repartir. La estamos checando ahora, señor presidente. En la que se propone una redacción alternativa para la letra D del artículo 37 septies. Solo para recordar a sus señorías, la letra D dice contar con estudios de especialización en asuntos penales. La letra que se propone como sustitutiva es la siguiente: contar con estudios de especialización en asuntos penales. Se entenderá por estudios de especialización los conducentes a los grados académicos de magíster o doctor y aquellos diplomados impartidos por universidades nacionales o extranjeras. Se considerarán además cursos de especialización tales como aquellos otorgados por el Ministerio Público o universidades. Una sola cuestión de redacción, solamente, señor presidente. Esta Secretaría considera que para una mejor comprensión de la parte final de la letra se podría decir: se considerarán además como cursos de especialización aquellos impartidos por el Ministerio Público o universidades. ¿Sí les parece la redacción con la precisión que ha hecho el señor secretario? Perfecto. Pongámoslo en votación entonces, Ignacio. Señor presidente, somete a votación entonces la letra D con la redacción que se ha señalado. Senadora señora Bensberger. Senadora señora Núñez. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Soraraya. A favor. Señor presidente. A favor. A favor. Senadora Soraya Bensberger. En contra. Señor presidente, resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, un rechazo. Presidente, sí. Voy a justificar el voto. Lo he dicho durante todas las sesiones. Me parece a mí que exigirle al fiscal supraterritorial más requisitos que al fiscal nacional, más requisitos que al Contralor General de la República, y fundado en esto, más que la experiencia, yo creo que limitado mucho. Yo no estoy de acuerdo. Creo que este es un cargo de confianza del fiscal nacional. Creo yo que uno debiera ponerle los requisitos mínimos, como de esta máxima autoridad del país, el mismo y el Contralor Nacional. Y yo me imagino que uno tiene que confiar en la capacidad del fiscal nacional, que estamos creando una fiscalía supraterritorial que viene a solucionar y entregarle facultades para solucionar un gran problema que hay en Chile, como es el crimen organizado. No soy yo quien le vaya a poner trabas tratando de buscar personajes que parece que tienen que trabajar en la NASA para que puedan ser fiscales supraterritoriales. Presidente, me parece excesivo los requisitos. Perfecto. Aprobado 4-1 el proyecto. ¿Claudia? Sí, no, solo también para la historia de la ley, presidente, si me permite. Yo creo que igual la redacción, con todo, digamos,
es bastante general y no le coloca ni le sube requisitos para decir X cantidad de años o X cantidad de grados, etcétera. Entonces yo creo que desde esa perspectiva también deja un margen relativamente importante para la decisión de la Autoridad Nacional del Ministerio Público. Sí, presidente, sin ánimo de reabrir la discusión, pero solo para la historia de la ley, recordar que esta norma es una norma espejo de lo que está en la norma constitucional cuando se aprobó la Fiscalía Supraterritorial. Y si el constituyente exigió un requisito adicional que no le pidió el fiscal nacional, probablemente habrá que corregir lo otro. Pero lo que se buscaba con esto justamente era delimitar y dar claridad que se entendía por estudios con el objeto de evitar futuras judicializaciones o oposiciones respecto a si la persona cumple o no cumple los requisitos. Entonces no es que uno le quiera colocar más requisitos, sino es lo que la norma constitucional estableció, y además también está el mix, porque el otro requisito es la experiencia, que además están en la norma constitucional estas dos cosas. Lo que es la norma espejo es la letra D como está actualmente, contar con estudios de especialización y asuntos penales. Y como viene la redacción, lo deja solo a universidades nacionales o extranjeras, y universidades en general y cursos del Ministerio Público, dejando afuera la academia, dejando afuera los institutos, dejando afuera los CFT, otros que son de mucho más fácil acceso económico a las personas para integrar. O sea, aquí o tienes plata o no puedes hacer estos cursos adicionales. Se está aquí haciendo un sesgo económico. Esa es solo mi preocupación, porque por último, si hubieran incluido, ¿no es cierto?, los institutos o todo tipo de institución académica, que claramente de repente son de mucho más fácil acceso para las personas que las universidades, que todos sabemos los costos que tienen. Perfecto. Queda en la historia de la ley la consignación, y también es importante eso, ver el espejo en lo que corresponda para mantener una misma redacción. Continuamos, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, sus señorías tienen que dirigirse ahora a la página 41. La página 41 aparecen las indicaciones 62 y enseguida en las páginas siguientes, en las indicaciones 63, 64, 65 y 66. Estas también habían quedado pendientes. Este artículo 37 decies es el que señala lo siguiente, que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, junto con dar cumplimiento a las instrucciones generales impartidas por el fiscal nacional, está obligado a obedecer las instrucciones particulares que éste le dé en las investigaciones de delitos que se encuentran a su cargo. Señor presidente, lo que quedó pendiente aquí era la posibilidad de objetar o representar instrucciones arbitrarias, ilegales o que fueran contrarias a la ética profesional. Se me ha entregado también una redacción alternativa para este artículo 37D, si sería un artículo entonces sustitutivo. La disposición sustitutiva diría lo siguiente. Artículo 37 decies. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, junto con dar cumplimiento a las instrucciones generales impartidas por el fiscal nacional, estará igualmente obligado a obedecer las instrucciones particulares que éste le dé en las investigaciones de delitos que se encuentran a su cargo, a menos que estimen que tales instrucciones son manifiestamente arbitrarias o que atentan contra la ley o la ética profesional. De concurrir alguna de estas circunstancias, podrá representar las instrucciones. Si la instrucción objetada incidiera en actuaciones procesales que no se pudieran dilatar, el fiscal jefe supraterritorial deberá realizarlas de acuerdo con la instrucción mientras la objeción no sea resuelta. Si el fiscal nacional acogiera la objeción, deberá modificar la instrucción. En caso contrario, el fiscal nacional asumirá la plena responsabilidad, debiendo el fiscal jefe supraterritorial dar cumplimiento a lo resuelto sin más trámite. ¿Se ofrece la palabra? Ana María, tal vez sería importante poder escuchar al Ministerio Público en la lógica de funcionamiento, por favor. Sí, bueno, en primer lugar saludar a los integrantes de la comisión y por su intermedio, señor presidente, señalar que la propuesta que se presenta la trabajamos con los asesores de los senadores y es una combinación de las indicaciones que se habían presentado, sumada a la reciente indicación que fue aprobada en el artículo 35 del proyecto de ley de fortalecimiento y la norma que actualmente está vigente también del artículo 44. Las indicaciones que habían presentado los senadores hacían expresa mención a que estas se encuentren, que las instrucciones sean manifiestamente arbitrarias, que atenten contra la ley o la ética profesional. Algunas restaban algunos de los elementos, entonces nosotros integramos los tres.
Y a su vez hicimos esta suerte de combinación entre la facultad de representar la instrucción, que se encuentra regulada tanto para los fiscales regionales como para los fiscales adjuntos, ¿ya? Entonces es una mezcla entre los dos en que establece entonces que se pueden representar las instrucciones particulares, que si esta versara sobre actuaciones procesales que no se pueden dilatar, igual el fiscal supraterritorial puede realizarla, y de acoger la objeción deben modificar la instrucción y en caso contrario asumir la responsabilidad. Eso, como digo, es norma espejo de lo que existe actualmente en el 35 aprobado y en el 44 que versa específicamente sobre los fiscales adjuntos. En votación, señor secretario. Me permito recordar solamente a sus señorías que la indicación 61 estaba rechazada por ser opuesta a la reforma. Señor presidente, somete a votación el artículo 37 decies con la redacción señalada. Senadora señora Bensperger. A favor. Senadora Sora Núñez. Quiero brevemente señalar lo siguiente para la historia de la ley. Además de ser norma espejo, me parece que aquí también se da lo que hemos estado buscando a propósito del contrapeso, porque es evidente que el fiscal supraterritorial va a ser una persona de confianza del fiscal nacional. Pero también estas magnas atribuciones que va a tener el fiscal nacional, si en algún momento tiene una instrucción que sea arbitraria, que atente contra la ley, que vaya más allá, esa persona va a estar respaldado por ley para poder observarla, para poder no cumplirla. Y eso me parece correcto que quede de esa manera. Así que a favor, señor secretario. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Sora Pascual. A favor, da cuenta efectivamente de poder no solo permitir las instrucciones, sino que al mismo tiempo también mecanismos de representar dichas instrucciones, y al mismo tiempo también deslinda las responsabilidades correctamente. Gracias, senadora. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Esto incluye hasta la 66. Esto va de la 62 a la 66, sí. Que se entienden aprobadas entonces con enmiendas. Sí, con esta nueva redacción. Perfecto. Aprobada con enmienda. Señor presidente, enseguida hay que dirigirse a la página 45. Ahí en la página 45 figura la indicación 67. Estaba pendiente esta indicación y está relacionada con el problema de la cuenta pública del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y el fiscal nacional. Hay también aquí una redacción alternativa. A mí me entregaron esto al comienzo de esta sesión y como secretaría me he permitido introducir algunos ajustes de redacción, nada más que formales, solo formales. Y entonces el texto quedaría así, como lo voy a leer ahora, pero ustedes pueden seguirlo, ¿no? Artículo 37, undecies. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial rendirá cuenta anualmente, en enero de cada año, en audiencia pública de las actividades desarrolladas por la Fiscalía Supraterritorial, incluyendo estadísticas básicas que los reflejen, el uso de los recursos otorgados y las dificultades enfrentadas en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, el fiscal nacional informará en la audiencia anual del mes de mayo de cada año a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas ramas del Congreso Nacional respecto de los antecedentes generales del funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial, como también de los fenómenos y desafíos en materia de crimen organizado que surgen del funcionamiento de la misma. ¿Le parece? Creo que es coherente la discusión que dimos de tener una cuenta del fiscal supraterritorial en lo que corresponde, pero obligar al fiscal nacional en la unidad de acción y siendo parte de su función el incorporar esa discusión. Ponemos en votación el texto como lo ha leído el secretario, que es el mismo que ha redactado nuestros equipos de asesores, pero con la precisión de la redacción. En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 67 con la redacción que se ha mencionado para el artículo 37 undecies. Senadora Sora Bensperger. A favor. Senadora Sora Núñez. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa.
Aprobado. Señor presidente, a continuación en la página 46 figuran las indicaciones 69 y 70. Ahora ya empezamos con indicaciones que todavía no han sido analizadas. Las indicaciones 69 y 70 inciden en el artículo 37 duodécies que se propone en el inciso primero de este artículo. Este inciso dice lo siguiente: el fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial será subrogado por el fiscal adjunto que determine mediante resolución y podrá establecer entre varios el orden de subrogación que estime conveniente. A falta de designación, lo subrogará el fiscal adjunto más antiguo de la Fiscalía Superterritorial. Las indicaciones 69 y 70 son de la senadora Soraya Esperger y suya, señor presidente. Propone intercalar entre las expresiones fiscal adjunto que y la frase determine mediante resolución lo siguiente: el fiscal nacional. En esto agregar, teniendo en consideración que el fiscal supraterritorial es de confianza del fiscal nacional, sería muy contradictorio que sea el propio fiscal supraterritorial quien vea su subrogancia. Yo creo que es el fiscal nacional el que determina la línea de subrogancia. Es simplemente mantener la coherencia del... ¿Si les parece, colega? O esperamos un segundo, Claudia. La idea, Claudia, es precisar quien determina es el fiscal nacional con el orden que hay, obviamente, de antigüedad, de un listado que determinen, pero mantener la unidad. Perfecto. En votación, las indicaciones, en definitiva, 69 y 70. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 69 y 70. Senadora Soraya Esperger. A favor. Senadora Sora Núñez. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Luego, señor presidente, en la página contigua aparece la indicación 71. Esta indicación 71 recae sobre el inciso tercero del artículo 37 terdecies. El 37 terdecies regula la remoción del fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial. El inciso tercero de este artículo 37 terdecies dice: con todo, si el fiscal nacional, con ocasión de la pérdida de su confianza, resuelve remover al fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial, deberá hacerlo mediante resolución fundada. La indicación 71 de la senadora Sora Núñez propone reemplazar este inciso tercero por los siguientes incisos tercero y cuarto. Con todo, si el fiscal nacional, en uso de la facultad conferida en el artículo 17, letra E, resuelve remover al fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial, deberá hacerlo mediante resolución fundada, sujetándose a lo prescrito en el artículo 53 de esta ley. En cualquier caso, el fiscal superterritorial podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros, del Senado de la República o 5 de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, conforme al procedimiento establecido en el artículo 53. Inmediatamente, Paulina, lo que sería importante, como también está el senador Araya con nosotros, se ha ausentado un minuto, él también construye un requisito adicional en materia de, si bien es bien acotado, que es resolución fundada con la toma de razón por la Contraloría General de la República, creo que es un complemento. Entonces, abrimos la discusión. Sus indicaciones, senadora. Gracias, presidente. Sí, estaba también leyendo lo del senador Araya, porque en definitiva a lo mejor puede que tenga el mismo fundamento y que ha encontrado otra respuesta, y en eso yo siempre voy a estar llana, digamos, a ver cuál es la mejor. Pero sí quiero explicar el fundamento, porque no nos olvidemos que el fiscal supraterritorial va a estar abocado, voy a decirlo así, a crimen organizado, ¿no? Y por lo tanto creo que esta indicación, el agregar más requisitos y que no dependa la remoción exclusivamente del fiscal nacional, responde a dos cuestiones
a mi juicio, por eso lo propongo. Primero, para darle, obviamente, alguna estabilidad a la función del supraterritorial, pero también porque evitar que a lo mejor el fiscal nacional actúe bajo presiones externas. Te pido remover, estoy yendo a lo mejor mucho más allá, obviamente lo legal, pero sí me estoy poniendo en el caso de que si la remoción del fiscal supraterritorial depende única y exclusivamente de una persona, allá el fiscal nacional, de una persona, creo que podría incluso verse expuesto a una situación tan compleja como esas presiones externas. Y por lo tanto, cuando agregamos, yo me fui al 53 porque es la misma ley, porque son requisitos para remociones del propio fiscal nacional o de incluso fiscales regionales, y por eso lo propongo, pero insisto, Yana, a que podamos agregar otro más. Sí creo, y en eso sí estoy plenamente convencida, que si la remoción depende solo del fiscal nacional, por un lado, no le damos poca estabilidad, ¿cierto?, a la función del supraterritorial, pero por otro lado, también esa única persona podría verse, insisto, expuesta a presiones externas. Entonces, si es la Contraloría o lo que yo creí más prudente, porque era la misma ley, ¿cierto?, tanto la Suprema como la Cámara, bueno, que sea esa. Pero sí hago un llamado a que no sea exclusivamente el fiscal nacional que decida por la remoción. Gracias. Luz, por favor. Presidente, entendiendo las razones que expone la senadora Núñez y que hacen sentido, ¿no es cierto? A mí lo que me suena raro es que una persona, un funcionario de exclusiva confianza, no pueda ser fácilmente removido, fundadamente, porque habla la ley de, como viene lo aprobado en general, ¿no es cierto?, que lo puede remover el fiscal jefe, o sea, lo puede remover el fiscal nacional a través de una resolución fundada, que me parece a mí que es lo lógico, porque si le ponemos más requisitos, deja de ser un funcionario de exclusiva confianza del fiscal nacional. Entonces, la decisión es, ¿queremos que este funcionario sea o no de confianza? Si es de confianza, y esa es la decisión, yo creo que le corresponde al fiscal nacional removerlo fundadamente sin más requisitos. Ahora, no tengo problema a lo mejor en mantener el 53, que no sé si estiman que alguien más podría pedir la remoción como el procedimiento de ese. Pero para mantener la calidad de exclusiva confianza, el fiscal tiene que poder removerlo sin más trámite. Claudia, por favor. Sí, presidente, yo en la discusión del fortalecimiento del Ministerio Público hice varias veces la defensa de la autonomía de los fiscales regionales. Yo, de verdad, si hubiera tenido, digamos, elementos o antecedentes para haber discutido con más tiempo la reforma constitucional, a lo mejor hubiera dicho otra cosa, pero el problema es que la reforma a la Constitución dice que el fiscal supraterritorial es de exclusiva confianza del fiscal nacional. Entonces, al decirlo, pudiendo, y estoy súper de acuerdo con el fondo de las argumentaciones que da la senadora Núñez, porque lo dije varias veces en fortalecimiento del Ministerio Público, yo también creo que hay que otorgar facultades para poder perseguir el crimen organizado, los delitos de alta connotación pública, los delitos de alta complejidad, etcétera, etcétera. Todo, digamos, lo que está ocurriendo, pero también con el cuidado de no tener ni figuras ni instituciones que sean todopoderosas sin contrapeso. Yo estoy claro en eso. Pero me complica que la reforma lo establece y efectivamente generar otros mecanismos de remoción que no son solo los que va a tener su jefe directo, está como desdiciendo lo que dice la reforma. Eso es lo que entiendo yo. No sé si me equivoco en la interpretación de la norma, y para eso pido, presidente, si me permite, por su intermedio, que pudiera aclararme tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público si estoy interpretando bien esta indicación. Gracias. Muy bien, Claudia. Sigo esa categoría de análisis. Si nosotros fijamos en la Constitución, y creo que esto es importante porque somos tributarios de esa reforma que, muy bien lo dice Claudia,
seguramente si uno lo analiza puede ver, pero optamos por una situación y creo que, si no mayoritario, ni unánime fue mayoritario, que entendemos que el fiscal nacional tiene que tener una fiscalía de alta complejidad, con una capacidad bajo su dirección y un poco la élite, lo digo en el buen sentido de la palabra, para perseguir este tipo de delitos que le estamos encomendando y se lo estamos encomendando al fiscal nacional. Creo que ahí hemos dado una discusión ideológica o de borde de decir, usted tiene esta capacidad, pero lo vamos a controlar y lo vamos a señalar. Y el fiscal nacional tiene que tener la capacidad, y ahí retomo lo que la senadora Bensperger señalaba, si es alguien de confianza, tú tienes que tener, así como tienes confianza para nombrarlo, tienes que tener la confianza para cesar, que tiene que ser fundada. Yo creo que es un principio básico y no es arbitrario, no es por una causa en particular. Y en la resolución fundada, y por eso le pido que particularmente Pedro Araya en su indicación no justifique, o si no alguno de sus asesores, la argumentación particularmente de la tramitación de la toma de razón por la Contraloría, que sea o sea, ver ahí esa discusión, pero tiene que ser fundada. El fiscal nacional tiene que decir, ha perdido la confianza o le pedido la renuncia porque el conjunto de crímenes encomendados, de investigaciones encomendadas, había una tardanza, una situación, y no es simplemente por una presión mediática o una presión puntual. Yo creo y confiando en el funcionamiento, todos hemos tenido alegrías o desazones por investigaciones. Que uno se enamora cuando persigue o está logrando resultados en lo que uno quiere, y se enoja cuando en lo contrario. Yo creo que ahí hay que tener la templanza y el funcionamiento de la institución de que no sea simplemente ese barómetro o lo que la prensa señale en un momento o la continuidad. Y que incluso por eso los fiscales son por 8 años, que exceden los periodos y no han calzado con los periodos presidenciales ni con las mayorías parlamentarias. Entonces, antes de darle la palabra al Ministerio Público y al Ejecutivo, quiero que proyectemos el funcionamiento, porque esto es una modelación, fiscal nacional, con su fiscalía supraterritorial, desarrollando actividades, pierde la confianza, porque no está cumpliendo los logros, se desvió, hay un conjunto de actuaciones que no está dando el resultado, y justificadamente, argumentadamente, como se dice, fundadamente, se pueden equivocar o no fue la persona, no cumplió los objetivos. Yo creo que tiene que haber esa capacidad de hacerla, y tengo alguna duda, Paulina, en lo que tú planteas respecto que también sea solicitado de la destitución por las cámaras, por el control político, digamos. Permíteme la reflexión, digamos, que ahí te pido, si tú me puedes precisar, porque si bien tiene muchas equivalencias a los fiscales regionales, tiene una particularidad que es de exclusiva confianza del fiscal nacional, a diferencia de los fiscales regionales que, siendo jerárquicamente, y nosotros tratamos de construir que tienen una equivalencia, pero los fiscales regionales no son de exclusiva confianza. Entonces, por eso creo entender que respecto de ellos opera una norma que es principalmente el control político, digamos, por el legislativo vía Poder Judicial, y respecto del fiscal supraterritorial, el control hay que hacérselo al nacional, y él tendrá que responder por su equipo, por quien ha designado a esto. Entonces, trato de hacer ese juego. Abro la... Sí, y terminemos los parlamentarios y de ahí tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público que nos ayuden a resolver eso, porque creo que nadie está enamorado de sus indicaciones, entender cómo se destituye lo fundado y si operan estas otras similitudes con los regionales. Luz, por favor. Sí, yo solo quiero recordar que en el artículo 53 del proyecto viene, ¿no es cierto?, la modificación o la incorporación que a los fiscales jefes supraterritorial también les es aplicable el artículo 53, que es la solicitud de remoción ante la Corte Suprema. Y respecto de ese, viene en el proyecto y no hay ninguna indicación, por lo tanto debe entenderse que viene. Entonces, ante la Corte, perdón, si lo puedes leer, la solicitud
dice, el 53 dice, el fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento, negligente manifestación. Esa es la legislación. Y el proyecto dice que se incorpora, ¿no es cierto?, al fiscal jefe de la supraterritorial, le será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior, además de la remoción por parte del fiscal nacional. O sea, aplicamos regla general Sí. y particularmente el fiscal nacional que puede, por pérdida de confianza, fundadamente. Le doy la palabra al Ejecutivo, al Ministerio Público. Subsecretario. Sí, efectivamente, por su intermedio, señor presidente, se trata de dos regímenes distintos, con causales distintas y que apuntan en la dirección de estas dos posibilidades, ¿no es verdad? Siguiendo el texto que está con vigencia diferida del artículo 89 de la Constitución, que es reflejo, o que más bien el artículo 53 es reflejo de esta normativa, se habla acerca de la remoción por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta. Eso se aplica también al fiscal de la Fiscalía Supraterritorial explícitamente. De hecho, hay una norma que señala que al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, le será aplicable lo dispuesto en el inciso primero. Esto es la norma que acabamos de leer. Además de la remoción por parte del fiscal nacional. Entonces aquí se refuerza el objetivo, por su intermedio, señor presidente, de la indicación de la senadora y sirve también para aclarar en la historia de la ley que efectivamente conviven estos dos regímenes, pero se le agrega la calidad de exclusiva confianza a este fiscal por parte del fiscal nacional, digamos. Solo como una técnica legislativa, tal vez, entendiendo que ya está consignado y todo, más que señalarlo o no, tal vez la indicación debería ser hacer referencia. Para no reproducirlo nuevamente, porque por referencia, pero como dice el subsecretario, por claridad podemos hacerlo, pero no repetir nuevamente. Solo lo digo como por técnica. Ana María. Señor presidente, por su intermedio, yo creo que se han dado todos los argumentos acá en relación a lo inconveniente de regular esta causal de remoción respecto del fiscal jefe superterritorial, dada su naturaleza exclusiva de confianza. Y por eso los mecanismos ya están establecidos en la propia Constitución y la verdad que nosotros creemos que ya la remoción por una parte regulada del fiscal nacional, ¿no es cierto?, en la propia Constitución y que sea de exclusiva confianza es un contrapeso, digamos, suficiente para efecto de su ejercicio. Las dos formas, entonces debiéramos tal vez, para no cometer una redundancia, es redactar de mejor manera que la indicación hace una referencia, pero no reproducir el mismo mecanismo que ya está. Pero, presidente, es que como que escucho al Ministerio Público y es como que no supiera que ya está, ¿me explico? O sea, como que llegamos tarde a la discusión, sí, ya está, que efectivamente la remoción puede ser, en el caso, dice textual, del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, según lo estableció en el 53. Otra cosa que ya es por técnica legislativa, que no lo mencionemos, que hagamos referencia, etcétera. Pero entrar en la discusión de si corresponde o no a propósito de la exclusividad, esa discusión ya se dio. No, en ningún momento pretendo que se reabra ese debate. Está regulado constitucionalmente y por eso, como está regulado constitucionalmente, no puede ser objeto de una indicación. Sí, efectivamente. No, lo primero es que yo creo que si se quiere volver a nombrar, aquí debiera ser... lo que pasa es que yo veo una distinción, es que porque el artículo 53 se le aplica al fiscal supraterritorial precisamente porque viene en el artículo más adelante que lo incorpora al procedimiento. Pero acá específicamente se está hablando de que debe dar el fiscal nacional una razón fundada para removerlo cuando apele a la legítima confianza. Es distinto al procedimiento del 53. Y al ser distinto, solo, y lo pregunto, solo pudiera ser a lo mejor incorporar acá como que debe tener resolución fundada manifestando
expresamente el motivo, no sé qué, algo que, o sea, es lo más que le pudiera colocar acá, no sé si me explico, o sea, porque si no, no tiene ni siquiera cabida la indicación porque ya está adelante, no sé si me explico lo que quiero decir, nada más, eso quería. A mí, presidente, más allá que por técnica legislativa uno puede estar de acuerdo o no, que esté o no esté, repetidamente, creo que este tema ya está resuelto en la Constitución y en el 53. Lo que yo no comparto de la indicación, ¿no es cierto?, porque sería contraria a la reforma, es la última parte del inciso primero, porque dice con todo, si el fiscal nacional en uso de sus facultades conferidas resuelve remover al fiscal de la Supra, deberá hacerlo mediante resolución fundada, sugestándose a lo prescrito en el 53. Son dos cosas distintas. Sí. El fiscal nacional puede removerlo por resolución fundada, punto. Y además el supraterritorial, el jefe, puede ser removido por la Corte Suprema a petición de... Ese es el ánimo de esta legisladora. Eso es, son dos remociones. Pero está bueno que... Sí, está perfecto. Que es muy bueno, Luz, la claridad, porque la propia autora de la indicación dice, eso es lo que quiero decir, sí. Veamos cómo lo parafraseamos para que no sea contradictorio. Sí, perdón, disculpe, presidente, perdona, senadora, por la interrupción, pero además solo aclarar que el 53 le permite a la Cámara Fiscalizadora, que es la de diputados, pedir la remoción. No pueden ser incluidos los senadores, por si acaso. No, es que aquí venía 5 de los miembros del Senado. Claudia, sí, está bien la precisión y yo creo que la propia autora dice, redactémoslo de mejor manera, pero ese es el objetivo. Solo quisiera agregar que se reincorpora el senador Pedro Araya. Pedro, yo creo que en la 71 la vamos a redactar de mejor manera, pero estamos con el objetivo. Leíamos la 72 tuya. Sería bueno que darle un poquito de contexto de la argumentación, porque manteniendo el tema de resolución fundada, tú sugerías que se señalara con toma de razón por la Contraloría General de la República. Si eso es un elemento sobreadicional o un poco justificar la indicación para estos efectos. Básicamente por el tema del control de legalidad, que efectivamente se cumpla con los requisitos y que la resolución sea fundada y conforme a la ley. No tiene mayor alcance que eso. Yo digo que después igual va a tomar razones. No. Un régimen especial y especialísimo. Presidente, yo no estoy de acuerdo porque pasamos... Hoy día la Contraloría General de la República tiene el control de legalidad de los actos administrativos. No tiene el control de mérito. El requisito, gracias a Dios, el requisito de la forma de removerlo es una resolución fundada. Si usted lo manda, toma razón, le puedo asegurar que la Contraloría va a entrar a cuestionar la opinión del fiscal nacional. Lo que exige es que haya fundamento, no que la Contraloría esté de acuerdo con el fundamento. Esa es la diferencia de fiscalización de mérito o de legalidad. Yo no mandaría esto, no me parece que sea prudente remitirlo a la Contraloría General para tomar razón. Si el fiscal supraterritorial cree que no se ha cumplido con la legalidad, bueno, ejercerá sus derechos, recursos, qué sé yo. Pero, vuelvo a decir, es de confianza y lo único que se exige es una resolución fundada. La calidad del fundamento queda a criterio del fiscal nacional. No, presidente, no es el mayor punto del tema. Si la indicación causa ruido, la retiro. Lo que sí, respecto a lo que dice la senadora Insperger, yo entiendo que si el fiscal es removido no hay recurso alguno, ni judicial ni administrativo. Entonces, siempre hay algo. Eso no se dice a la FIFA, pues no hay más aún respecto del fallo que acaban de sacar los tribunales del trabajo respecto al ex subsecretario que ahí era mucho más. Por eso. Entonces, por eso es que para que no quede la historia de ley como que hay una suerte especie de recurso que puede intentar el supraterritorial ser removido. O sea, si lo remueven, para la casa. Retirada la indicación 72 y
y volvemos a la 71. Yo lo que pediría, estando de acuerdo en la redacción y el espíritu principalmente de la autora, es que lo redactáramos de mejor manera para efectos de que quedara claro y no someter a votación la indicación propiamente tal. Ana María. Yo quiero que los titulares conozcan bien para que finalmente ustedes tengan toda la información, aunque partida, ¿no? La pueden buscar ustedes, pero qué mejor que si lo ve el director general. Por lo tanto, yo lo conversé con él y me dijo, de todas maneras, por lo tanto, aquí se está hablando, ¿cierto?, sobre lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué aconteció? Ya, presidente, yo lo voy a retirar, bueno, porque ya está, mi ánimo era que, o sea, objetivamente quedara, dado que estamos hablando de las remociones, no solamente el punto del fiscal nacional, sino que también de lo que ya sabemos está en el 53, y por eso he tomado la palabra, porque quiero que además quede la historia de la ley que el ánimo de esa indicación era no olvidar que puede ser removido tanto por el fiscal nacional como por el mismo procedimiento y argumento y circunstancias de las establecidas en el 53. Perfecto. Entonces, retirada la indicación. Continuamos. Presidente, enseguida al inciso final de este artículo 37 terdecies se le formularon dos indicaciones, una supresiva, la otra sustitutiva. El inciso final dice lo siguiente: el fiscal nacional deberá informar a ambas cámaras del Congreso Nacional la resolución por la cual se remueve al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y expondrá los motivos de esta en sesiones de las Comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, especialmente convocadas para tal efecto. La indicación 73 es del senador Soraraya, propone suprimir este inciso que acabo de leer, y la 74 es de la senadora Sora Bensperger, propone sustituirlo por el siguiente: el fiscal nacional deberá informar al Consejo General del Ministerio Público de la resolución por la cual se remueve al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Se ofrece la palabra Luz y Pedro. Sí, presidente. Yo no estoy de acuerdo con cómo viene el proyecto, ¿no es cierto?, que el fiscal nacional debe andar informando cada vez que hace uso de sus atribuciones. Sí me parece, como hemos ido estableciendo, que este fiscal supraterritorial va a trabajar en coordinación con los fiscales nacionales. Me parecería prudente que cuando él tome la decisión se le informe al Consejo de Fiscales en Jefe, o sea, al Consejo de Fiscales Regionales que fue sacado de su puesto. Pero si hay mayor ánimo en que se suprima, no tengo ningún problema. Gracias, presidente. La indicación mía que es supresiva, pues no tiene ningún sentido que el fiscal, respecto a una decisión que es de su absoluta confianza, esté informando a las cámaras. Y además las cámaras no tienen ninguna fiscalización sobre esa actuación del fiscal. Sí me parece correcto lo de la senadora Bensperger, porque la Fiscalía Supraterritorial y el fiscal supraterritorial en cierta medida incide en la organización regional, porque acuérdense que estamos trayendo funcionarios de distintas fiscalías a la supraterritorial. Entonces, en esa lógica, creo que sí estaría por aprobar la senadora Bensperger. Sí, presidente, yo tengo mi inquietud porque no desestimo el último inciso que viene en el proyecto original, puesto que me parece que si es una remoción por exclusiva confianza, pareciera que efectivamente no tiene sentido venir a dar cuenta. Pero si fuera una
una incompetencia manifiesta. Si fuera alguna otra situación, me parece que es importante que el país lo sepa a través del Parlamento. No sé si me explico. Entonces, no sé si es posible, y estoy de acuerdo con la de la senadora Ensperger, que creo que es importante también incluir al Consejo del Ministerio Público las razones, digamos. Yo, lo de la legítima confianza me parecería complejo, o sea, perdón, en el ámbito de la confianza, de exclusiva confianza, perdón, no legítima, exclusiva confianza, me parece que pudiera no ser, pero si hay una situación en la cual se transgrede efectivamente para lo cual fue contratado este fiscal, ¿por qué no se puede dar una explicación? Yo por eso a lo mejor hay que modificar la redacción, por lo menos. Yo creo que se ha dado la discusión, pongámosla en votación la indicación 73, en primer lugar, señor secretario. Gracias, presidente. Su presidente somete a votación la indicación 73. Senadora Zoraida Ensperger. Presidente, es que tengo una duda, porque yo creo que debería votarse al revés, porque la mía reemplaza. Si aprobamos suprimirla, se cae la 74, porque ya no hay nada sobre qué va a recaer la indicación. Buen punto. Sí, correcto. Retira la 74. No, pero que tenemos, sí, porque reemplazo, sí, en ese entendido recojo el cambio de votación, pongamos en votación la 74 y si es aprobada consecuencialmente se retira la 73. Ok, presidente. Su presidente somete a votación entonces la indicación 74. Senadora Zoraida Ensperger. Gracias, presidente. Yo la voy a votar a favor y quiero fundar un poco en por qué no es necesario que se venga a informar a ambas cámaras del Congreso. Primero, porque cuando un hecho como el que se pida la remoción el día de mañana del fiscal supraterritorial va a ser un hecho público y notorio. Y cualquier comisión, ¿no es cierto?, tanto de la Cámara como del Senado, si quisieran tener mayor información, van a poder invitar a el fiscal para que venga a informar las razones. Si operara lo del 53, es lo mismo, va a ser público, se va a conocer antes, incluso cuando la Cámara, eventualmente si es ella la que ejerce el derecho del 73, se va a conocer. Entonces creo que esto está absolutamente de más. Va la Cámara o el Senado, pueden, en caso que así lo estimen, invitar al fiscal nacional para que venga a explicar. Voto a favor de la 74, presidente. Gracias, senadora. Senadora Soraya Núñez. A favor, señor secretario, y a ver, yo también coincido que evidentemente siempre se tiene que transparentar y que, voy a decirlo así, alguien, ¿cierto?, puede hacer de contrapeso o recibir esa información o preguntar incluso. Pero en este caso, a mi juicio, volvemos al mismo fundamento que está en la reforma, o sea, que estamos hablando de una persona que es de exclusiva confianza y, por lo tanto, si ya la remoción cuenta con una resolución fundada, venir además a explicarlo, me parece que podría ser mutuo. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Sora Pascual. A mí me gustaría mantener tanto lo que está en el proyecto como la indicación de la senadora. Como la senadora lo reemplaza, lamentablemente no puedo votar a favor, así que me abstengo. Senador Soraya. Señor presidente. Voy a argumentar mi voto. Creo que el inciso final del proyecto de ley, y en esto llamo la atención un poco a la redacción, tiene profundas contradicciones. Cuando nosotros entregamos a ambas comisiones de seguridad pública del Senado y de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados, el conocimiento en audiencia especial, el informe, estamos distorsionando el funcionamiento del propio ministerio. Y yo hago esta reflexión, no lo había observado en el texto original. Lo digo en la siguiente línea, particularmente en el Senado. Nosotros tenemos facultades fiscalizadoras. ¿A qué título lo hacemos? Hemos establecido que el Ministerio Público particularmente informe nacionalmente, porque es una gestión, es un conjunto de normas en los cuales nosotros podemos incidir en las políticas públicas, más no en una decisión que es fundada
y que es de su exclusiva confianza. Bajo ese parámetro debiéramos también obligar al fiscal nacional a que nos informe sobre el conjunto de modificaciones que de seguro en sus 8 años hará de sus equipos de confianza y de esa naturaleza. Por eso voto a favor de la indicación, porque creo que lo que es relevante es el Consejo General del Ministerio Público, donde se informará por qué esa decisión influye o por qué será el cambio o por qué se realizó el cambio. Voto a favor, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, el resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Si hay unanimidad. Sí, no hay pro. Gracias, Claudia. Entonces, presidente, reabrimos la votación. Eso. Y tómela nuevamente. Se repite la votación. Senadora Sorensberger. A favor. Senadora Sabra Núñez. A favor con la misma explicación. Ok. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Soraraya. Señor presidente. A favor. Señor presidente, el resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobada 5-0 la indicación 74. Diputado, o sea, senador Araya, la 73, ¿usted la retira? Perfecto. Vamos a pasar a la 75. Me ha pedido la palabra la autora. Gracias, presidente. Yo con esta indicación solo quiero hacer un punto político, porque en esta indicación propuesta, ¿no es cierto?, que yo considero que es inadmisible, pero la presenté porque le entrega nuevas facultades, eventuales nuevas facultades a la policía, a la Policía Marítima, Gendarmería e incluso a la Marina Mercante. Pero me pareció importante hacerlo porque creo que hacia dónde debiera apuntar la Fiscalía Supraterritorial es a formar fuerzas de tarea que sean especializadas y que sean equipos que trabajen conjuntamente, Carabineros, PDI, incluyendo en algunos casos a la Dirección a la Policía Marítima, a Gendarmería, incluido también la Policía, la Marina Mercante. Pero entiendo que al darle nuevas facultades es inadmisible y sí me gustaría que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, lo evaluara y pudiera de alguna manera incluir a lo mejor alguna facultad para poder formar estas fuerzas de tareas permanentes que apuntaría a la mejor persecución del crimen. Gracias, presidente. La retiro. Retirada la indicación 75 y me gustaría reforzar y escuchar al Ejecutivo. Creo que en el avance que nosotros hemos hecho con el fortalecimiento, con la rendición de cuentas, con la supraterritorial y sus características positivas, que creo que mayoritariamente en esta comisión la estamos respaldando, sino unánime, creo que es importante lo que queda pendiente. Yo creo que con estas dos instituciones o con estas dos leyes de fortalecimiento y de supraterritorial, hace evidente que incluso lo pone así la indicación de la senadora, equipos interpoliciales especializados. Yo creo que nosotros en Chile hace largo tiempo tenemos un problema de interoperatividad en que cada institución ha reforzado, pide sus recursos, pide sus software, pide eso. Por ejemplo, solo como una consulta, y ya que está acá el subsecretario, Banco Unificado de Datos. ¿Está operativo eso o no? ¿O sigue siendo la quimera histórica de que cada policía... El otro día veíamos que un policía dejaba, perdone la referencia, pero esto tiene que quedar en la historia de la ley y que se responsabilicen las autoridades. Detienen a un vehículo, le cursan una infracción al propietario del vehículo, ese vehículo había sido robado y ese carabinero, no obstante que hizo el procedimiento policial, se concentró en la infracción de tránsito, que me parece bien, pero no tenía a la vista que ese vehículo estaba por encargo de robo. Y termina la propietaria de ese vehículo con una sanción de tránsito y carabinero o personal especializado hace el control físico de esa situación y simplemente por no tener interoperatividad. Entonces es algo kafkiano. Yo lo que le pediría a su secretario
un compromiso formal y yo pediría al secretario que quede en la historia de la ley para que hagamos el punto en sala y creo que esta comisión va a seguir trabajando y vamos a seguir implementando esta ley o vamos a seguir viéndola. Yo creo que también es tiempo de la interoperatividad, como se señala acá, los equipos interpoliciales. No hay una legislación y eso generalmente está dado al talento del fiscal nacional o del jefe de policía o el general director o el... Le pediría ese compromiso y que lo dejáramos consignado, porque yo igual estoy de acuerdo absolutamente con la indicación, la tendría que declarar inadmisible porque da competencias, pero es la norma complementaria adicional para que esto funcione. Escuchemos al subsecretario Luz. Presidente, sí, y fíjese que aquí entre los servicios más allá de las policías, pero cuando uno persigue el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, aduana tiene un rol fundamental. Hoy día en el norte, la PDI de repente o carabineros llevan, ¿no es cierto?, investigaciones de meses, porque no quieren detener al que lleva la droga, sino quieren llegar al cabecilla, hasta que llega una aduana. Recuerden que el norte tiene aduana para salir a Antofagasta, porque es ser zona franca, y entonces en Quillagua, en el Loa, aduanas que a su vez tiene un PMG que le dice que tiene que requisar tantos kilos de droga. PDI le avisa, oye, viene fulano, merengano, no lo detengas, vamos detrás del cabecilla, lo pillan, ya está ahí, llega el trabajo de meses de las policías. Entonces, o como dice el senador Durresti, o trabajan interagenciados, o poco o nada vamos a poder avanzar en la persecución del crimen organizado. Sí, señor presidente, completamente de acuerdo. El gobierno, por cierto, ha avanzado en la institucionalidad con la entrada en vigencia del nuevo Ministerio de Seguridad. Uno de los propósitos más importantes tiene que ver con dar una mirada integral y especializada al fenómeno del crimen organizado. De hecho, ya se están generando ese tipo de instancias. Por ejemplo, se firmó un convenio que incluye a Gendarmería bajo el liderazgo de la Subsecretaría del Interior hace unos pocos meses. Y hay, yo diría, dos cosas adicionales. Respecto de la interoperabilidad es fundamental. Y ahí también estamos nosotros bajo el liderazgo de la Subsecretaría del Interior trabajando en mejorar eso. Entiendo, y eso lo podría explicar el Ministerio Público, que ya existe hoy día un banco integrado al que el Ministerio Público tiene acceso. Y respecto del compromiso luego de integrar esto en la legislación, quisiera pedir su anuencia para que la jefa de la división pueda explicar dónde nos parece que eventualmente eso podría... Sí, pero mire, subsecretario, no nos dé teorías, porque mire, yo llevo 13 años en esta comisión y he escuchado, yo lo que le pregunto concreto, Banco Unificado de Datos, ¿está funcionando o no? Y más que teoría, explíqueme qué pasó o qué pasó con ese caso puntual que tiene nombre y apellido de robo de vehículo, que una señora que le robaron el vehículo hace no sé cuántos meses termina más encima con una infracción de tránsito respecto de eso. O sea, mire, si protocolos y no me cuente cuentos. ¿No? O sea, no, pero perdone, no he terminado todavía. Cuénteme si está funcionando el Banco Unificado de Datos. Y le pido, por favor, que nos informe qué pasó en ese caso, puede que no lo conozca puntualmente, pero por qué se produce en ese... que si eso está funcionando mal, deben ocurrir 80 al día. Eso es lo que le pido, y menos poesía y concreto, por favor. Por cierto, señor presidente, respecto al Banco Unificado de Datos, como le estaba diciendo, funciona y a él tiene acceso del Ministerio Público. Respecto del dato específico de la situación, no la conozco en detalle y no tengo claridad si en ese caso se trató de una dificultad en el acceso a esa base de datos, puede haber existido algún problema de consulta, pero ciertamente estoy muy de acuerdo con usted de que ese tipo de situaciones no pueden ocurrir, porque... De acuerdo conmigo, debiera saberlo, subsecretario, porque, le insisto, a mí eso se me cae la cara de vergüenza que ocurra esa situación. O sea, esa señora que no conozco, no la conozco, no recuerdo ni el nombre, que una persona que le roban el auto, que es una situación difícil, lamentable, o estresante. Más encima esa persona, después de un par de meses, le llega una infracción de tránsito, sacada por carabineros. Permítame que eso debilita la credibilidad del ciudadano en nosotros, y no digo como gobierno, a nosotros como instituciones. Entonces, eso es lo que me preocupa, que esos son los casos que yo no quiero que ocurran, ¿sí?
va a haber robo a auto y ha existido y existirá, pero yo lo que entiendo cuando tenemos a una policía que trabaja efectivamente, PDI que se despliega, no puede ser que pase por delante tuyo y tú te concentres en la infracción de tránsito, que bien, pero hoy día simplemente con un pequeño con el celular, tú deberás saber que esa patente corresponde por orden de encargo y retengo el auto. Yo le pediría, si no lo sabe, lo entiendo, que nos entregue un informe para la próxima sesión, particularmente esa situación, porque si el Banco Unificado de Datos no está funcionando, es que seguimos mintiéndonos y seguimos no abordando los temas de fondo. Entonces, le metemos recursos, metemos funcionarios, creamos nueva intencionalidad, pero no nos interrelacionamos. Y ese creo que es el gran problema de Chile. Y ese es el gran déficit de nuestro sistema político. No lo digo solo por ustedes, he hecho esta crítica a gobiernos nuestros, del que ha sido opositor, del que ha estado en el oficialismo, porque si no miramos eso, no estamos yendo al fondo del asunto. Yo no creo que a ninguna persona le ocurra eso, la ira, la rabia, la desazón de una persona que ocurre eso es casi risible. Entonces eso no me gusta que ocurra porque le hace mal a lo que creo que acá legítimamente con nuestras posiciones tratamos de hacer. Entonces yo le pediría formalmente si el Banco Unificado de Datos funciona o no funciona, se está funcionando perfectamente o no funciona, y que particularmente en el caso que le he comentado, que nos traiga un informe que fue lo que sucedió para que trabajemos con datos efectivos. No le voy a decir que, porque evidentemente para darle, digamos, también sentido de urgencia a lo que usted me está diciendo, no lo voy a mandar por el desvío diciendo que la Subsecretaría de Justicia no está encargada de esas políticas, sino que acogeré lo que usted me está diciendo, señor presidente, y vamos a coordinarnos internamente para traer esa información, si a usted le parece. Pero lo ve la Subsecretaría de Interior, pero yo voy a transmitir dicha información porque me parece muy relevante y comparto con usted el fundamento de la solicitud. Acordado eso. Claudia, ¿quería hacer un punto? Presidente, no, solo le iba a decir que el tema del BUD, del Banco Unificado de Datos, lo ve el Ministerio del Interior, nada más. Sí, lo que ocurre, lo que ocurre, senadora, es que lo ve el Interior, pero a mí lo que me interesa es que él lo utiliza. Que utiliza, porque precisamente en esta ley el fiscal supraterritorial va a tener una consulta permanente al Banco Unificado de Datos para que tenga una herramienta eficaz en ese mandato que le estamos dando. Ana María. Por su intermedio, señor presidente, no quiero prolongar demasiado la sesión en relación a este tema. Solo señalar que el BUD tiene dos dimensiones, operativa y analítica. Nosotros administramos la dimensión operativa y es un aplicativo que tenemos disponible para todos los fiscales, para las policías y que de hecho está funcionando. Si quiere después, senador, le puedo mostrar el aplicativo porque lo ando trayendo. O sea, todo lo tenemos en nuestro dispositivo. Y señalar que nosotros concordamos con la idea planteada por la senadora Bensberger respecto a la necesidad de contar con los recursos policiales. Es con fuerzas de tarea. Coincidimos con la idea, pero entendemos que esta es inadmisible. Vale, muchas gracias. Entonces está retirado el... ¿Me había pedido la palabra? Perdón, presidente. Sí. No, yo solo le había pedido la palabra para complementar lo que estaba señalando el subsecretario respecto de que el Ministerio del Interior está llevando a cabo un proyecto de ley, particularmente el de especialización preferente, que se hace cargo de estas formas como de comunicación entre policías, de la coordinación con el Ministerio Público, de la especialización de las policías. Entiendo que ya está en segundo trámite en la Comisión de Seguridad. Pasó por la Comisión de Seguridad en primer trámite, no por acá. Y ha sido un proyecto que, por lo que entendemos, no lo llamamos nosotros, pero por lo que entendemos ha sido también trabajado con el Ministerio Público. Entonces, creemos que ese proyecto va a responder también a mejorar la coordinación, que sin duda alguna hay medidas operativas que tienden a ello también. Vale, es bien ilustrativo lo que usted está señalando. Lo que sería importante es que, al menos en la historia de la ley o en el informe que hagamos, el compromiso o el recorrimiento que ha hecho la comisión de poner atención a esto, si es en ese proyecto de investigación preferente o en otro, pero creo que es un elemento coordinador. Continuamos, secretario.
Gracias, presidente. Presidente, enseguida, en la página 50, sus señorías allí encontrarán la indicación 76. Esta indicación es de la senadora Sora Núñez y propone eliminar el numeral 13 del artículo 1. El numeral 13 dice, incorpórase a continuación del párrafo cuarto bis, el siguiente párrafo cuarto ter y el artículo que contiene. Párrafo cuarto ter del Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad. Artículo 37 cuaterdecies. Créase el Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad en adelante e indistintamente el sistema para el fortalecimiento de la persecución penal mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles. El sistema estará compuesto por unidades de análisis criminal y unidades de focos investigativos y ejercerá sus funciones respecto de los delitos que determina el fiscal nacional mediante resolución. Tendrá las siguientes funciones. A. La generación de información a partir del análisis de datos y agregados de causas vigentes. Ignacio, solo una interrupción. ¿Sí? Yo creo que el artículo es claro en extenso. Sería bueno preguntar a la senadora que pudiera fundamentar su indicación, porque está pretendiendo eliminarlo, que es autoexplicativo. Sí. Pero avancemos en la misma línea. Sí, voy a explicar senadora, esta por indicación. favor. Gracias, presidente. Sabiendo que, bueno, obviamente es admisible, pero sí que puede no tener apoyo, pero me parece importante hacer verle a la Comisión y evidentemente al Ministerio Público, por su intermedio, presidente, lo siguiente. Nosotros ya tenemos un sistema de análisis criminal de focos investigativos que fue creado cuando en el año 2015 se fortaleció el Ministerio Público. Hay, al menos desde los informes que han estado llegando, cito como ejemplo solamente uno de la Universidad de Chile, y a propósito de lo que usted decía recién, voy a decirlo, no sé si una mala evaluación, pero que no ha estado funcionando de buena manera, ¿ya? Puedo compartir evidentemente a la Secretaría esa información también. Pero ¿qué busco? Que lo que deberíamos hacer, creo yo, presidente, es poder fortalecer lo que ya existe y no duplicar funciones y no duplicar dotación y, por lo tanto, mejorar el sistema de análisis criminal de focos investigativos. Lo pongo a modo de ejemplo y a modo de propuesta. Por eso, más adelante también el tema de esa indicación sustitutiva es para poder concentrar, insisto, ya que estamos al final del día con Ministerio Público, supraterritorialidad, y bueno, y otros proyectos, bueno, esta misma, ¿cierto?, esta de fortalecimiento del Ministerio Público que se podría modificar desde esa línea y, por lo tanto, en definitiva, asignar la función a lo que ya existe e, insisto, dotando y optimizando los recursos en un solo sistema. Ahora nos vamos a quedar, en definitiva, porque si esta indicación se rechaza o si el Ministerio Público no recoge eso, el Ejecutivo, con dos sistemas de análisis criminal o directamente vamos a quedarnos con este exclusivamente para y sin duda, más allá de lo que me mueva la cabeza el Ejecutivo, pero y sin duda con doble dotación, ojalá con funciones bien detalladas, pero lo quise hacer ver a través de al menos esta fórmula que era hacer ver que no se justifica a mi juicio si es que no dotamos lo que ya tenemos o derechamente empieza a funcionar bien. Voy a compartir lo de la Universidad de Chile. Gracias, presidente. Ahora, Luz. Gracias, presidente. Mire, escuchando a la senadora, efectivamente, yo cuando vi esto le dije, Paulina, sí. Pero parece razonable lo que ella dice. Es una indicación bastante larga, presidenta, a lo mejor, si luego de escuchar al Ministerio Público y al Ejecutivo, a lo mejor lo que se podría hacer es que los asesores de la senadora conversaran con el Ministerio y el Ejecutivo para ver cómo se soluciona sin hacer desaparecer este sistema de análisis criminal, pero para que no haya duplicidad, y cómo podría redactarse de común acuerdo una indicación que se nos pudiera traer para la próxima sesión, presidente. ¿Estamos en la hora? Sí, absolutamente, Paulina, yo agradezco. A ver, reitero mis observaciones anteriores. Yo creo que nosotros hemos ido creando institucionalidad y mientras no mejoren los diálogos, la interoperatividad, los focos de análisis criminal creo que fueron una situación tremendamente importante. Me ha tocado escuchar las experiencias, cómo los seleccionan, cómo los direccionan, solo por un tema de, perdón lo coloquial, pero que a veces en las regiones donde uno vive los delitos son distintos a otros, son relevantes. En la zona de los ríos se estaban robando las baterías de las antenas de celular, que están en las cimas de los cerros, en lugares muy aislados. Eso genera una caída del sistema. Obviamente no hay ni un monto tan
tan grande, ni hay afectación de la vida de otras personas, pero era una situación en que era un negocio lucrativo que termina ocasionando un tremendo inconveniente. Se hizo un análisis de foco y se descubrió, porque era literalmente en los lugares más aislados, que había una empresa en otra región que era quien compraba esas baterías y que había toda una cadena y se logró identificar como un foco porque analizado esos delitos en particular eran un delito bastante menor respecto de otros. Entonces, me cito este caso porque me parece positivo y que focaliza un delito que en una determinada zona está generando un estrago grande y no tienen el impacto mediático o de vulneración de vidas pero yo creo inmediatamente, Ana María, que, y aquí le hago sentido lo que dice la senadora, yo no sé si a veces hay conciencia en todas las unidades y en todos los entes del Estado de este funcionamiento, que el funcionamiento tiene que tener ese principio de interoperatividad. Y aquí hago una reflexión política. Creo que nosotros hace tiempo hemos generado una discusión de que todo lo resolvemos con nueva institucionalidad, nuevos ministerios, nuevas subsecretarías y nuevas entidades. Y le voté a favor, le deseo todo el éxito al Ministerio de Seguridad Pública, pero yo no sé si eso no cambia en estos criterios, nos vamos a mover el foco en materia de discusión. Entonces, para no votar las indicaciones, yo lo que pediría es que nos ayudara lo que puede el Ministerio, nos ayudaran a comparar, porque en definitiva lo que está haciendo es suprimir y reemplazar. Yo, para ser responsable en la votación, en principio, claro, uno diría voto en contra de la sustitutiva y se cae la propuesta. Entonces, un poco indicar, Paulina, que nos ayude con el equipo, cuáles son las innovaciones que se plantean en eso y podemos tal vez modificar la indicación fortaleciendo, suprimiendo algo en particular. Ana María y Ejecutivo. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Señalar que el proyecto, como viene regulado, precisamente es lo que plantea la senadora Núñez. O sea, lo que se regula acá es la fusión del sistema de análisis criminal, eso se mantiene, solo que se le agrega las funciones de alta complejidad. Eso es lo que hace este artículo. Es uno. O sea, no vamos a tener el sistema de análisis criminal y el sistema de crimen organizado y alta complejidad. El sistema de crimen organizado y alta complejidad reemplaza al sistema de análisis, lo absorbe, y de hecho nuestro sistema de análisis criminal hoy en día son nuestras unidades de crimen organizado. Entonces se les da formalmente ese nombre. Ana María, y se les da... Ana María, Sí. que es buena discusión y por eso ustedes conocen y es buena tu explicación. Lo que te pediría que didácticamente nos expliques un poco cómo, así como yo expliqué la experiencia que yo tengo en una región del análisis foco, que lo digo en positivo, que nos pueda señalar, entendiendo la justificación, cómo esto se traduce en el personal, la gente y el foco, como en lo práctico, porque yo no puedo no estar de acuerdo en la argumentación, no tengo la revisión entera del texto vis a vis, pero cuando la senadora señala su declaración de intención, el argumento que la lleva, uno no puede estar en contra de eso. Si ustedes como Ministerio Público y con esa precisión práctica, de forma, de personal, avancen en esa línea, me convence, pero por eso te pediría que nos dieras un poquito más de ejemplos, de números, de focos. Muy breve, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, me allano obviamente a eso, no estoy pidiendo que votemos ni menos, cada más ya estamos entiendo en el tiempo, pero por ejemplo la ley no dice que se reemplaza, ni que se suprime, ni menos que queda uno solo. Entonces, eso a lo mejor lo estamos entendiendo y como yo podría no entenderlo así como cualquier otro que le toque interpretar la ley el día de mañana, es bueno que si esa es la línea, yo la aplaudo porque evidentemente es lo que estaba buscando, pero que quede claramente establecido en esta norma. Sí. Lo que le pediría en eso, muy bien tu explicación, pero ayúdanos como en aspectos prácticos en qué se traduce para despejar dudas. Sí, señor presidente, en la próxima sesión yo puedo traer una presentación en PowerPoint que hemos trabajado de cómo, porque al final lo que ocurre es que este nuevo sistema de análisis criminal para el crimen organizado y alta complejidad, lo que es el vaso comunicante con la supraterritorial.
¿ah? Por eso se incorporó estas funciones y tomando todo el know-how del sistema de análisis criminal, que va a tener las mismas funciones y de hecho si revisa la norma, lo que se hizo fue incorporar todas las normas del sistema en esta, pero efectivamente puede ahí haber una falta de precisión legislativa en orden a que se sustituye totalmente por esta norma. Así que me comprometo, no se duplica, sino que se sustituye. Así que, por supuesto, senador presidente, que haremos la presentación y para efectos de la mayor claridad. Muy bien. ¿El Ejecutivo? Sí, muy de acuerdo en el sentido de que vamos a estar trabajando con el Ministerio Público para aclarar en el sentido de lo que por su intermedio, señor presidente, nos dice la senadora Núñez, que es muy atendible su objetivo para que no quede ninguna duda en el texto de la reforma. Muchas gracias, subsecretario. Estamos a la orden del día, pero antes de terminar, como corresponde a los acuerdos que nosotros hemos suscrito en el Senado y los acuerdos se cumplen, yo voy a proceder a presentar mi renuncia, secretario, a la comisión como presidente para que podamos elegir. ¿Ah? Presentar la renuncia por eso para poder las próximas sesiones la próxima sesión proceder a la elección de acuerdo a lo que se ha estipulado. Solo hago una referencia en lo formal que mañana es un día bastante particular porque tenemos la elección de la mesa. Esta comisión no corre ningún riesgo de ese cumplimiento y por eso yo cumplo con presentar la renuncia y también ahí agradecerle particularmente a las senadoras que están acá, a Luz. Gracias por esa gestión, por ese contrapunto que muchas veces podemos hacer, pero con la intención de mejorar y de dar las peleas que hay que dar. Paulina, también desearle, sin lugar a duda, tú vas a ser la presidenta, desearle éxito, colega. Gracias también por tus opiniones, por tu sugerencia y particularmente a Claudia, con quien no solo tengo un histórico cariño desde hace mucho tiempo, sino también agradecerte, Claudia, que no siendo parte de esta comisión original, tu trabajo, tu aporte, siempre desde tus convicciones se agradece y también se agradece mucho el fair play y las ganas de pelear, de discutir y de plantear sus ideas, y a Pedro también extensivo por su contribución. Agradecerle, colegas, su trabajo porque se hace más grato la presidencia que es complicada. Y a la Secretaría, también a las dos secretarías, tanto la que está hoy día como nosotros, para quienes están siguiendo esta transmisión, tenemos doble secretaría, los proyectos se los dividen la Secretaría. Al Ejecutivo, perdonen mi vehemencia, pero así soy. Y el Ministerio Público, que hemos estado en larga gestión. Así que eso, gracias y mucho éxito a la próxima presidencia. Me permite, solamente porque me ha tocado estar con el Ejecutivo también, a nombre del Ejecutivo, presidente, agradecerle por su liderazgo a todo el Ejecutivo. En este momento estoy empoderado para agradecer por su trabajo, por su liderazgo, por su pasión, como usted bien dice, que tiene que ver con un conocimiento muy profundo y también con una convicción muy profunda acerca de las políticas públicas y también de que los proyectos de ley que pasan por esta comisión van a tener siempre un estándar superior. Entonces, desde ese punto de vista, le agradezco, presidente, su trabajo. Gracias, subsecretario. Luz. Gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que es importante reconocer en usted un gran presidente en que nunca se arrancó con los tarros, por decirlo de alguna manera, siempre teniendo las facultades para hacerlo, ¿no es cierto? Tanto en la forma de llevar adelante los proyectos como en qué proyectos se ponían tabla. Usted siempre consultó con el resto de la comisión cómo avanzábamos, lo mismo que con el Ejecutivo, buscando siempre que de esta comisión saliera la mejor norma, el mejor proyecto. Esta es una comisión que claramente no funciona con cánones de división política, sino que buscando, vuelvo a decir, sacar una buena ley que no produzca o que produzca los efectos deseados y que no produzca aquello que no queremos. Así que
Presidente, gracias una vez más por su presidencia, que considero que fue una gran presidencia, bueno, y usted una gran persona. Presidente, bueno, me sumo a las palabras que además comparto. Creo que a mí me tocó estar también varios años en la Cámara, en la Comisión de Constitución. Me sumé este año a esta instancia y creo que así como el Senado debe darle tranquilidad de gobernabilidad al país, me imagino que estaremos todos de acuerdo que esta comisión, con mayor razón a propósito de los temas tan complejos y que a veces nos pueden dividir si es que nos atrincheramos en nuestras ideologías, pero sin duda que la conducción de Constitución debe guiar siempre a que eso no ocurra y a que, por supuesto, pongamos en tabla aquellos proyectos que no sean porque uno es autor o autora, ¿no?, sino que sean los que está pidiendo precisamente la ciudadanía, y nos hemos enfocado mayoritariamente, voy a decirlo de esta manera, en temas de seguridad, y lo hemos sacado de buena manera. Así que muchísimas gracias por esa forma de conducir la comisión, porque creo que al final del día es la forma de conducir Constitución que debemos adoptar todos cuando llegamos a tener ese rol. Así que muchas gracias, ha sido un gustazo. Presidente, si me permiten, yo quiero saludar también su presidencia, desearle, por cierto, también que pueda asumir nuevos desafíos. Me imagino que no va a dejar la comisión, pero sí otras comisiones. Y agradecer también el que nos haya permitido, entendiendo también distintas posiciones políticas, aclaro, a la tercera, no son personales, diferencias políticas, poder también expresarlas en el marco del respeto de nuestras diferencias. Así que, de verdad, agradecerle el haber podido estar en esta comisión con su presidencia. Gracias. Muchas gracias, Claudia, y también hacer extensivo a colegas que no están, o ejecutivos o ministerios con los cuales o servicios con los cuales no hemos estado. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.